Capitalismo solidario. Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma. Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation. 2. ¿A dónde vamos? Credo número 2. Creemos que la gran parte de la gente siente que no vive al máximo de su potencial y aprecia cualquier ayuda práctica y realista que llegue a obtener para mejorar. Por eso todos necesitamos percatarnos bien y honradamente de dónde estamos, dónde queremos estar y qué debemos modificar para llegar ahí. Joe Foglio caminó enfurecido por la cocina de su enorme vivienda frente al mar de una marina de Coronado, California. Dio un portazo al salir por la puerta trasera, embistió el soleado desierto y renegando se dirigió hacia la hirviente cinta de asfalto. Joe, no te vayas, por favor no ahora. Por un instante se dio vuelta para ver a su mujer, Norma, de pie ante el marco de la puerta. Sus manos temblaban, sus ojos llenos de lágrimas. Me largo de aquí, alegó abriendo la puerta del carro, abatido y temeroso de mirar a su mujer a los ojos, anhelando que lo detuviera y a la vez temiendo que lo fuera a intentar. ¿Cuándo volverás a casa?, dijo ella moviéndose hacia él, atravesando el camino a la entrada del garage, queriendo que la abrazara y que todo estuviera bien entre ellos como alguna vez lo estuvo. ¿Qué te importa?, gruñó azotando colérico la puerta del coche. Entonces, sin mirar atrás, arrancó la máquina y rechinando las llantas, salió retrocediendo hacia la calle. Fugazmente, Norma se quedó quieta como una piedra, ahogándose con sus lágrimas. Adrede siguió dándole la espalda a la casa, pues sabía que Nicky y Joey, sus hijos de 19 y 16 años, estaban viéndola detrás de las ventanas. Sintiéndose frustrados e impresionados por la última batalla de la constante guerra protagonizada por sus padres. Entonces Norma respiró profundamente y volvió a encararlos. Yo sabía por qué golpeó la puerta Joe y salió rechinando, recuerda calladamente. Se sentía desdichado, los dos nos sentíamos así. A pesar de lo duro que trabajábamos, nunca lográbamos salir adelante y casi todos los días algo continuaba saliendo mal. Lo peor era la falta de ayuda. Todo lo que amábamos se estaba yendo por el caño y no sabíamos cómo evitarlo. Joe cruzó el puente Coronado sobre la bahía. Se dirigió hacia la Ruta 5 rumbo a la frontera mexicana. Estaba construyendo un grupo de casas en Playa Rosarito, México, y sus trabajadores estaban esperando. Se estremeció lleno de enojo contra sí mismo por haber perdido la paciencia una vez más. Imaginó su vida dando vueltas en espiral hacia un agujero negro y se sintió viejo. Los terrores familiares iniciaron a levantarse. Estuve a base de cortisona durante 10 años, recuerda Joe, luchando contra la esclerosis. Mi peso aumentó excesivamente. Después de haber sufrido ya 2 quiebras, mi prometedor negocio internacional se estaba quedando sin fondos. Días antes se devaluó la moneda mexicana. El país había caído con un caos económico. Mi valor neto cayó hasta cero. Una vez más estaba llegando al borde de la quiebra. Norma se sentó silenciosa en la cocina de su casa, tomó café y trató de calmar sus nervios. Sherry se sentó al lado, sin saber qué hacer para consolar a su madre. Joey se fue a su cuarto con los audífonos bien puestos y la música sonando estrepitosamente. El hijo mayor, Nicky, desapareció en su motocicleta entre la nube de polvo y cólera. Joe guió su Jaguar plateado por un camino angosto y polvoriento que terminaba en una alejada playa mexicana. El sol dibujaba una brillante vereda a través del Pacífico. Recuerda que se puso a pensar a dónde conduciría aquella vereda. Entonces, con la cabeza entre las manos, se desplomó sobre el volante y principió a llorar. Yo era un desastre, recuerda Joe, física, emocional, espiritual y financieramente. Tenía miedo de estar a punto de perder a mi esposa y a mi familia, y la depresión estaba creciendo dentro de mi cabeza como una gran nube negra. ¿Algo de esto le suena familiar? Espero que sus sueños no estén fracasando como los de Joe y Norma ese día. Ojalá que la depresión no esté socavando su vida como lo hizo con la de ellos. Pero toda la gente tiene un instante en que sus sueños vacilan o se precipitan hacia las rocas. El dramaturgo americano Maxwell Anderson lo dijo a la perfección. Si al principio no tienes éxito, estás dentro del promedio.
Después de cada fracaso hay una gran posibilidad de que se sufra una depresión. Después de todo, ha sido así desde el principio de los tiempos. Hace casi 3000 años, el salmista David confesó su propia depresión. ¿Hasta cuándo por fin te olvidarás, Jehová, de mí? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré yo preocupaciones en mi alma y pesares diariamente en mi corazón? ¿Hasta cuándo mis enemigos prevalecerán sobre mí? Salmo 13, 1-2. Thoreau lo dijo en 1854 en 11 breves palabras. La mayoría de la gente lleva una vida de total desesperación. A través del tiempo la gente ha encaminado su coraje y su frustración hacia adentro. En nuestra propia era, la depresión se ha convertido en una plaga. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, va en aumento el número de personas que luchan contra sentimientos persistentes de tristeza o de vacío, y que presentan pérdida de interés en el sexo y otras actividades gratas. Expresan fatiga, insomnio, irritabilidad, así como llanto en exceso y pensamientos de muerte o suicidio. Los investigadores de Westinghouse Electric dicen que el promedio de 20 centavos de cada dólar invertido por las empresas de los Estados Unidos en el cuidado de la salud son destinados a la salud mental y tratamientos de químico-dependencia, y amplían esa fascinante aclaración. Una de las áreas de mayor costo real de los programas de medicina preventiva parece ser la salud mental. Dicho de otra manera, si pudiéramos enderezar nuestras vidas, quizá nuestros cuerpos podrían sanar solos. Esta idea le da un sentido totalmente nuevo a la sabiduría de Salomón consagrada en el Antiguo Testamento, quien escribió casi 1000 años antes de Cristo. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. La depresión y las enfermedades derivadas de ella cuestan a los patrones americanos 17 billones de dólares por año. Al ampliarse el problema hacia las personas más jóvenes, el costo del tiempo y del dinero derrochado, de las enfermedades crónicas y las vidas arruinadas es incalculable. Una entrevista reciente de la revista Tinte describe la realidad actual como una sensación nacional de incertidumbre y malestar. En octubre de 1991, en relación con su encuesta sobre comodidad del consumidor, la revista Money dijo simplemente: la melancolía reina. Sus editores representaron el índice de depresión existente como menor de 24, más bajo que el de 19 de abril de ese año, cuando el titular fue: los americanos se hunden en el tremendo pánico. El gran estudioso de la vida norteamericana de los años 1830, Alexis de Tocqueville, parece estar escribiendo sobre nosotros en 1990, cuando describe a nuestros bisabuelos y bisabuelas hace más de 160 años. Generalmente pende una nube sobre su rostro y parecen serios y casi tristes hasta en sus placeres. Nunca dejan de pensar en las cosas buenas que no tienen. El doctor Gerald Clerman, de Nueva York Hospital, dependiente de la Escuela de Medicina de la Universidad Cornell, lo dijo de esta manera: en general, ahora la gente es más pesimista y se deprime cuando existe un vacío entre las esperanzas y las realizaciones. Ese es el credo 2. Con demasiada frecuencia la realidad no se equipara con nuestros sueños y en consecuencia nos desesperamos. Entonces, para hacer frente a nuestra depresión, iniciamos a pensar y actuar destructivamente. Como resultado, nuestra vida cae en espiral hacia abajo, hasta que parece que no hay forma de lograr levantarnos de nuevo. ¿Qué pasa cuando los sueños se mueren y la depresión se adueña de nosotros? Algunos responden al ciclo de fracaso y depresión en formas sinceramente predecibles. Inicialmente tienden a negar lo ocurrido, a ignorarlo. Entonces tratan de echarse la culpa o de culpar a otros. Infaliblemente intentan eludirlo. Hay quienes se quedan inmovilizados por la depresión. Otros hacen cosas desesperadas y destructivas para ponerle fin. Otros más siguen viviendo por siempre en la desesperación. Finalmente, otros sencillamente se sientan y se mueren, pero no tienen que hacerlo. Opción: negar la depresión e ignorarla. Joe Foglio regresó de la playa Rosarito a su casa, de nuevo demasiado tarde para cenar.
Norma le saludó en la puerta como si nada hubiese ocurrido. Joe intercambió algunas palabras con su esposa e hijos mientras se sentaba a la mesa. Aparentando que todo estaba bien, Norma iba y venía con nerviosismo entre la mesa y el horno, con una sonrisa firmemente plantada en la cara. Todos se comportaban con cortesía y cordialidad, aunque estaban casi destrozados por la aflicción. ¿Por qué cree usted que dijo Thoreau vidas de completa desesperación? El poeta americano de los primeros tiempos del país podía ver, incluso desde Walden Pond, que la gente se pone máscaras con sonrisas pintadas para aparentar que está muy bien, mientras que por dentro se siente infeliz. Existe una tremenda tentación por sufrir en silencio. El orgullo no nos deja admitir la verdad. No queremos que la gente sepa que fracasamos. En el Oriente, por ejemplo, no perder la cara lo es todo. Los británicos dicen, conserva firme el labio superior. Es un mito machista americano eso de que los hombres no lloran. Yo no conozco a nadie a quien le guste tener conflictos. Es más fácil, cuando menos al principio, intentar que todo está muy bien. Nuestra desgracia se convierte en un terrible secreto. Construimos murallas a nuestro alrededor y nos apartamos de los que pudieran simpatizar con nosotros o incluso auxiliarnos. Como un animal enfermo, nos escondemos por los rincones y esperamos sanar. ¿Es usted así? Cuando sus sueños están amenazados y anda perdido en un mar de desesperación, ¿se envuelve silencioso y se aparta de todos? ¿O se queda rondando por ahí, sonriendo valientemente, pretendiendo que nada está mal cuando en realidad el mundo entero está derrumbándose sobre su cabeza? Llevábamos una vida financiera próspera hasta que Joe se declaró en quiebra, dice Norma. Teníamos una hermosa casa, un bote y carros lujosos. Y cuando todo quedó patas arriba, no queríamos que la gente lo supiera, así que tratamos de seguir viviendo la buena vida aunque no tuviéramos cómo costeárnosla. Un amigo rico me vendió su Jaguar XJS plateado sin el primer plazo por adelantado y por lo que yo pudiera pagarle al mes, dice Joe, sonriendo consigo mismo y meneando su cabeza, y firmamos el contrato de alquiler de una gran casa californiana frente al mar, en la exclusiva isla Case, atravesando la bahía Coronado desde San Diego. Es fácil mantener la ilusión del éxito, admite Norma tímidamente, por lo menos durante un tiempo. Así que, a pesar de estar en la quiebra y sentirnos desesperados y deprimidos, usamos nuestras máscaras y continuamos fingiendo. Todo eran sonrisas y buen ánimo en la iglesia, durante las reuniones escolares de padres de familia, en la oficina, en el banco, en la tienda de autoservicio. Joe y Norma Foglio llevaban dobles vidas y se sentían cada vez más abatidos por ello. Para el mundo exterior usaban máscaras que ocultaban su deteriorada relación. Pocos de quienes los conocían llegaron a sospechar que algo iba mal. ¿Les suena conocido todo esto? No logramos ayudarnos a nosotros mismos mientras simulamos estar muy bien, y nadie más puede ayudarnos cuando no admitimos que tenemos esa necesidad. La vida es perfecta. Por favor, páseme un Melox. Es especialmente triste que en nuestra iglesia y sinagoga, donde el amor debería predominar, tanta gente ponga una cara celestial cuando en realidad vive en un infierno. La depresión no puede ser tratada mientras lo neguemos e ignoremos. El principio del fin de esa lucha es aceptar que se está luchando, primero para uno mismo y luego, poco a poco, por aquellas personas a las que se les tenga confianza, para que vengan con uno por el camino de la recuperación. Opción: busca a quien culpar. Cuando la cocina estuvo arreglada y Joe y Norma se retiraron a su habitación, ya había vuelto a comenzar. Si tú no hicieras siempre, sus voces aumentaron el volumen. Su cólera perforó las delgadas paredes y rebotó en el interior de las habitaciones de los hijos. Nos estábamos gritando a tan altos decibeles, manifestó Norma, que ahogamos la música de rock de nuestros hijos. Cuando no nos estábamos culpando uno al otro por nuestros problemas, estábamos culpando a otras personas. Acusábamos a padres y a maestros, culpábamos a amigos y a compañeros de trabajo, también al gobierno americano, dijo tranquilamente Joe.
Como hombre de negocios estaba cansado de impuestos y sus interminables trámites. Odiaba la reglamentación y las dependencias oficiales reguladoras que me controlaban cada paso. Finalmente, estaba tan harto que decidí abandonar mi país. Cuando el proyecto comenzó a fallar, ya llevaba 5 años de los 7 requeridos para dejar mi ciudadanía americana y convertirme en ciudadano mexicano. Entonces México devaluó su moneda, recuerda Norma, y nuestro valor neto cayó a plomo. Estábamos seguros de que el presidente de México iba tras de nosotros para despedazarnos. En realidad, era hasta agradable tener a alguien nuevo a quien culpar. Culpar a alguien, sea quien sea, lleva frecuentemente a un total rompimiento de las comunicaciones familiares. Gritar y decirse mutuamente cosas desagradables llega a convertirse en cualquier momento en violencia física. De hecho, la violencia en la forma conforma una grave crisis de salud en este país. Una vez incluso intenté matar a Joy, acepta apenada Norma. Gracias a Dios nunca pude hacer blanco con una escopeta ni a un granero. Los perdigones le hicieron al coche y rompieron la ventana de la habitación, pero nunca le dieron a él. Con mejor puntería lo habría matado. Entonces, después de una larga pausa, añade pensativa, imagínese nomás en todos los buenos años que nos hubiéramos perdido de estar juntos si lo hubiera matado durante los malos momentos. La violencia física en el hogar, principalmente hacia la esposa, produce en este país una víctima cada 15 segundos. Las lesiones causadas por disturbios familiares significan un gasto de 180 billones de dólares en cuidados médicos al año. Durante momentos de desesperación, la gente hace muchas locuras y cosas peligrosas. Norma Foglio aún recuerda una llamada de larga distancia muy especial de su marido en medio de la noche. Joe estaba llamando desde una cárcel mexicana. Ella escuchaba con gran incredulidad. «Tengo problemas», dijo con voz endeble y nerviosa. Norma se esforzó para oír la explicación de su marido acerca de algo que le estaba ocurriendo. Aparentemente sintiéndose desesperado por conseguir algo de tan necesitado efectivo, se había ofrecido voluntariamente para ayudar a alguien a pasar un cargamento de droga a través de la frontera mexicana. «No lo hicimos», le explicaba Joy, «pero las autoridades mexicanas se enteraron de lo que íbamos a hacer. Me arrestaron, me interrogaron durante 4 miserables noches. Ahora quieren dinero, mucho dinero para pagar mi multa. Si no les doy, van a dejarme internado y a tirar la llave». Norma consiguió el dinero necesario para garantizar la libertad de su marido. Fue un tiempo doloroso y aterrador para ambos, pero ahora, mirando hacia atrás, los Foglio recuerdan aquel episodio penoso y lleno de peligro como un ejemplo perfecto de las locuras que la gente desesperada planea llegar a hacer. A veces nos culpamos a nosotros mismos y nos sentimos responsables. Hasta culpamos a otros para callar nuestra conciencia. El culpar se vuelve un ciclo peligroso e interminable que llega a actos violentos y al crimen. Burton Hillis dijo cierta vez: «Hay una diferencia muy grande entre las razones buenas y escuchables y las razones que se escuchan bien. Cuando nuestros sueños mueren y la depresión se adueña de nosotros, es tiempo de dejar de buscar culpables y de lanzarnos a buscar los motivos que se escuchan bien y que nos metieron en ese lío, para luego crear un plan que nos saque de él». Opción: escapar de la depresión. En esa época conflictiva y depresión, Joe y Norma Foglio abusaron del alcohol para escapar de los problemas de la vida. «Dependíamos del alcohol para matar nuestro dolor», admite Joe, «y para lograr un poco de calma, aunque fuera temporal, entre nosotros. Cuando salíamos a cenar solos», añade Norma, «necesitábamos beber bastante, solo para soportarnos uno junto al otro». «Gracias a Dios, nunca usé drogas duras», continúa Joe, «pero estaba fumando mucha marihuana, solamente para lograr dormir por las noches. Ahora, mirando hacia el pasado, me doy cuenta que nuestros vicios fueron un pésimo ejemplo para nuestro hijo Nicky, que quizás haya tenido relación con su muerte años más tarde». Escapar a la depresión representa la industria de crecimiento más veloz de este país. Los hechos son conmovedores. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos trillones de dólares gasta cada año la gente
que intenta evitar los problemas eludiéndolos. Por ejemplo, en California, la zona de mayor producción de verduras y frutas de Estados Unidos, la cosecha que deja más ganancias superando a cualquier otra no es la de naranja o la de uva, lechuga o tomate, es la de marihuana, para escapar o como dicen quienes la usan, para evadirse. La marihuana es la droga número 1 de América. Alrededor de 22,5 millones de hombres, mujeres y jóvenes, casi el 10% de la población total del país, admite usarla esporádica o habitualmente. Normalmente un consumidor típico paga $100 a $500 la onza, dependiendo de la ciudad, por esas hojas verdes que se enrollan como cigarros o se cocinan como galletas. Si un consumidor aficionado dispone de 6 onzas al año a un costo aproximado de $600 a $3,000, quiere decir que exclusivamente en los Estados Unidos cada año 70 billones de dólares ascienden convertidos en humo de marihuana para ayudar a la gente a elevarse, cuando en verdad se siguen hundiendo. El abuso de la cocaína y de la heroína también es epidémico en este país. Desconocemos cuántos millones de individuos se escapan hacia la peligrosa y mortal euforia que producen estas drogas. Lo que sí sabemos es que casi 500,000 americanos son adictos a la heroína, actualmente la droga de evasión preferida en los Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Milán, Italia, las autoridades recogen todos los días de las calles de 3 a 4,000 jeringuillas usadas. ¿Quién cuenta las agujas usadas que se encuentran en los basureros de los guetos o en los elegantes contenedores de basura de Nueva York o San Francisco? ¿Quién suma las ampolletas de plástico vacías que se recogen en las playas, en los parques nacionales, detrás de los graderíos de los campos deportivos de las escuelas o inclusive en recintos para ejecutivos de corporaciones y en hoteles de 5 estrellas a todo lo ancho y largo del país? Las 202,000 personas bajo tratamiento por abuso de drogas en nuestro país son más que toda la población productiva del Gran Ducado de Luxemburgo. Richard Acer escribió en Lancet, el periódico médico británico, es preferible combatir la desesperación con esperanza que con droga. Yo estoy de acuerdo con su aforismo porque creo que es verdad, pero además es el mismo tipo de abismo que pegamos en los cohetes en los coches para advertir a nuestros hijos contra el uso de drogas, mientras olvidamos que el abuso del alcohol se ha convertido en un escape todavía más costoso y mortal que la heroína, la cocaína o la marihuana. Uno de los mitos realmente peligrosos que ronda por todas partes en esta época es que los americanos han reducido su hábito de beber. Supuestamente sabemos que las bebidas alcohólicas están cargadas de calorías y gramos de grasa, y hemos aprendido de que se trata de un sedante con un periodo de estímulo breve y un tiempo largo de depresión. Hemos visto cuánto cuestan, para el presupuesto personal o familiar, la cerveza, el vino y el licor. De modo que una noticia aparentemente buena hacía pensar que en ese aspecto el país ya estaba superando. Falso. En los Estados Unidos, Japón y Europa, el abuso del alcohol ha alcanzado proporciones de epidemia. En Norteamérica, por ejemplo, durante los últimos 30 años el uso de alcohol ha aumentado más de la mitad. En Alemania, el consumo se ha elevado un 64% y en Japón se ha disparado hasta un increíble 73.5%. Desde hace un tiempo he aprendido a apreciar y a valorar la gente de Japón. Me produce nerviosismo ver lo grande que se ha convertido el problema del abuso alcohólico en ese país. Peor aún, es que no se han dado cuenta o no lo quieren admitir públicamente. En un reciente estudio sobre este problema, Japón dio el nivel más bajo de preocupación, pues solamente un 17% de los entrevistados opinó que el alcohol es un problema de cuidado. Por otra parte, el 74% de los americanos entrevistados manifestó muy seria preocupación por el abuso del alcohol y por el alcoholismo. Por ejemplo, en los Estados Unidos ocurren en promedio 1.844.000 accidentes de tráfico anualmente, relacionados con el alcohol. En 1989, 20.208 americanos
muchos de ellos entre los 10 y los 19 años, quedaron mutilados o lesionados de por vida. Yo comparto el disgusto y la pesadumbre de las madres contra los conductores ebrios, que han visto a sus hijos morir o quedan inhabilitados a causa de los conductores en estado alcohólico. No se inquieten, no soy un fanático a punto de hacer astillas su bar favorito, pero precisemos apoyar a la gente de Alcohólicos Anónimos y de otros programas de tratamiento, dirigidos a aquellos para quienes parece que la abstinencia es el único camino. También debemos ser conscientes que bajo presión todos somos vulnerables al abuso del alcohol y de las adicciones. Séneca, el filósofo romano y escritor de tragedias contemporáneo de Jesucristo, dijo: «La embriaguez es, simplemente, una locura voluntaria». Casi 2000 años después, Bertrand Russell añadió: «La embriaguez es un suicidio temporal. La alegría que trae es meramente negativa, un cese momentáneo de la infelicidad». El abuso del alcohol se ha convertido en una tragedia nacional, pero para mí es un síntoma de un malestar todavía mayor. Nos servimos de la bebida para escapar de la depresión. Sin embargo, lo que necesitamos es encontrar el modo de enfrentarnos a ella, utilizando el pensamiento con valor y creatividad. Durante las últimas décadas, las drogas recetadas han sido empleadas también ampliamente para controlar los síntomas de la depresión. Al ser prescritas por respetables médicos o psiquiatras, drogas como Valium, Xanax y Prozac se consideran de uso seguro y de ayuda en el tratamiento de la ansiedad, pero el rápido aumento de la popularidad de estas drogas requiere una pausa. Para escapar de la depresión, la gente está tomando tranquilizantes, excitantes y antidepresivos como si fueran aspirinas. Por ejemplo, el Valium en los años 70, cuando la compañía farmacéutica establecida en Suiza, Hoffmann-La Roche, introdujo en el mercado norteamericano el Valium y el Librium, las acciones de la compañía se elevaron como un cohete. A mediados de 1989 eran las acciones más costosas de Wall Street, vendiéndose a $160,000 cada uno. Ese año, Hoffmann-La Roche declaró un aumento del número de sus acciones en proporción de 50 por 1, sin aumentar su capital. ¿Cuál fue la razón de este impresionante éxito? Un médico me dijo que durante el final de los 70 y principio de los 80 se vendieron en América más píldoras de Valium que la suma total de todas las demás píldoras, de la clase que fueran. Pero no debemos olvidar que estas drogas de receta también tienen efectos adversos de un amplio espectro, especialmente cuando se combinan con otras drogas, como el alcohol. Si las celebridades que asiduamente ingresan y salen de la clínica Betty Ford de Palm Springs, California, donde son tratadas por dependencia de drogas de receta, son un indicador, necesitamos ser muy cuidadosos con el uso de tales drogas en nuestra lucha por sobreponernos a la depresión. Lo peligroso de los tranquilizantes, dice un observador, es que cualquier paz mental que proporcionen es una paz mental artificial. Cuando compramos una píldora para conseguir paz, confiamos en soluciones baratas, en lugar de verdaderas. Una forma más económica para escapar de la depresión, que también entorpece la mente, es la televisión. Si se puede confiar en las estadísticas, el mundo entero se está volviendo adicto a la tele. No sé cómo es posible, pero una fuente de información fiable asegura que en Japón la gente pasa un promedio de 9.12 horas diarias con la televisión funcionando. Los americanos se llevan el segundo premio en los Juegos Olímpicos del sillón y las patatas fritas, con 7 impresionantes horas dedicadas diariamente a ver la tele. Yo creo en la televisión, es una grandiosa fuente de información y de entretenimiento, pero estos datos nos revelan que algo está fuera de control. Pienso que esta adicción tiene su origen inmediato en la increíble necesidad de escapar de la depresión y de no enfrentarse a sus causas. Ojalá usted no se haya adormilado con tanta cifra. Estoy enfatizando para remarcar un punto. El mundo entero parece estar deprimido y en medio de la necesidad de escapar, desperdiciamos nuestra vida. Sin embargo, lo que pasa por ahí no es tan importante como lo que ocurre en su vida y en la mía. ¿Cómo maneja usted sus propios sueños fallidos y la depresión
que seguramente sigue a eso. Opción: ceder ante la depresión. Mis amigos de nuestro negocio en San Juan Capistrano, en California, Frank y Bárbara Morales, nos contaron una experiencia conmovedora que tuvo Bárbara cuando tenía solo 17 años de edad y se acababa de iniciar como cajera en un banco de Kansas City. En el departamento de cupones del banco, dice ella, existía una señora mayor que había pasado su vida sirviendo con lealtad a sus patrones y a sus clientes. Cuando alcanzó la edad de retiro forzoso, el banco le honró con una fiesta de sorpresa, un pastel y obsequios. Todavía recuerdo a la mujer, de pie en medio de su propia fiesta, con lágrimas rodando por su rostro y una mirada desesperada como de espanto. A la mañana siguiente, cuenta Bárbara con tristeza, apenas un día después de su fiesta de retiro, la mujer apareció delante del banco y permaneció un instante mirando por la ventana. Finalmente entró, se dirigió a su viejo escritorio y se detuvo junto a la joven que la había reemplazado. Intentó decirle cómo realizar el trabajo que ella había hecho durante tantos años. Posteriormente supe, añade, que aquella mujer nunca tomó vacaciones, ni faltó por enfermedad o por asuntos personales, ni un solo día siquiera. El banco era toda su vida y cuando su empleo terminó, también terminó su vida. Día tras día volvía a su viejo escritorio, se quedaba de pie ahí, sintiéndose cada vez más desamparada. Finalmente, el gerente le dijo al guardia que la escoltara a la pobre mujer fuera del edificio. Jamás la volvimos a ver. Con frecuencia pienso cuánto tiempo habrá transcurrido desde la muerte de sus sueños antes de que ella también terminara en la sepultura. ¿Cuántas personas mueren simultáneamente con sus sueños o siguen existiendo en una muerte en vida causada por su sentido de fracaso y depresión? Bertrand Russell expresa la terrible agonía del individuo que está convencido de haber perdido el poder de ver sus sueños hechos realidad. La existencia del ser humano es corta e impotente. En él y en toda su raza cae oscura y sin piedad la lenta e inexorable sentencia. Al ver morir sus sueños por sus hijos y por su reino, el rey Lear exclama: al nacer lloramos porque venimos a este gran escenario de necios. Joe y Norma Foglio conocen bien tal agonía, como el rey David, cuyos pecados provocaron la muerte de su hijo Absalón. Los Foglio han exclamado: oh hijo mío, mi amado hijo, quisiera Dios que muriera yo por él. El 11 de febrero de 1988, su hijo mayor Nicky murió en un accidente de moto. Estaba luchando contra el abuso del alcohol y la droga desde su temprana adolescencia. Ya tarde en esa noche de invierno, su lucha terminó. Afectado por una droga u otra, sintiéndose joven e invencible, Nicky Foglio apretó el acelerador de su moto Yamaha y rugiendo, dobló una esquina para tomar la carretera costera hacia su muerte. Todos pasamos por momentos de grandes tragedias y terrible sufrimiento. No creo en eso de poner buena cara cuando es tiempo de luto. Negar nuestra depresión, enmascararla o tratar de escapar de ella para siempre, conlleva a la desgracia. Todos tenemos sueños que si mueren no es posible volver a soñar. Cuando mueren, lo único que podemos hacer es llorar y esperar a que se acaben las lágrimas, hasta que de alguna forma Dios nos dé el valor de volver a soñar otra vez. Sin embargo, es imposible entregarnos a la pena o dejar que nuestros fracasos y decepciones nos conviertan en víctimas. El pesimismo es una enfermedad peligrosa que sofoca o mata nuestro potencial humano. Debemos transmitir esperanzas, no desesperación. Compartamos nuestras alegrías, no nuestras tristezas. Yo creo que es importante contar una y otra vez las obras de Dios en personas que se levantaron de una profunda depresión para amar y soñar nuevamente. Es imprescindible recordar que a pesar de circunstancias, siempre hay una esperanza. La historia de Joy y Norma Foglio, así como otras que me han contado mis amigos, no implican que ingresar en nuestro negocio o en cualquier otro negocio, religión, grupo de servicio o lo que sea un alivio seguro para la depresión. No hay una forma garantizada para que usted o yo veamos la realidad al nivel de nuestros sueños. Pero sí sé que un gran porcentaje de nuestros amigos y compañeros del trabajo se reunieron con Jay y conmigo
por la misma razón exactamente, porque no veíamos sus sueños hacerse realidad y se sentían deprimidos por ello. Pero en vez de hacer la espiral hacia abajo, estas personas consideraron sus sentimientos negativos como un comienzo y no como un final. Ahora ven en retrospectiva aquellos tiempos negros con gratitud. Los tiempos color de rosa no habrían llegado sin ellos. Qué innecesario resulta el vicio de la droga hasta matarnos durante la negra noche de la depresión, cuando la salida del sol ya está a punto de ocurrir. Espero que mis próximas palabras no suenen a un optimismo demasiado exagerado, porque en el curso de mi vida he aprendido que ciertamente hay una lucecita al final de casi todos los túneles. Los arcoíris en realidad salen después de casi todas las tormentas. Las lágrimas probablemente se conviertan en risa. El luto algún día sucumbirá ante la alegría. Hasta ahora, a mis 73 años de vida, después de cada noche larga y negra, he visto salir el sol y calentar de nuevo. Luego de la crucifixión es la resurrección. Después de la muerte viene la vida. Después de la desesperanza viene la esperanza. La depresión nos engaña cuando pensamos que nunca se terminará. En realidad, el final de su depresión bien puede estar a la vuelta de la esquina. De ningún modo estoy minimizando la depresión y el terror que ésta conlleva. Tengo gran simpatía por la gente que sufre desesperanza y privaciones a través de sus pesadillas privadas. He tenido mis propias luchas, amargas y lacerantes, contra la tristeza. A veces necesitamos Valium o Prozac durante las noches de soledad, o consejeros profesionales, psiquiatras y hospitales de psiquiatría que tienen grandes dones que ofrecer. Los familiares o amigos preocupados son como enviados de Dios durante el camino. Pero si sucumbimos a la depresión, si nos suicidamos o nos conformamos con una miserable muerte en vida, perderemos la oportunidad de que la depresión nos quita. Joe y Norma Foglio no cedieron ante la depresión. En vez de eso, la vieron como una señal de advertencia, como un gran letrero que les señalaba: alto, peligro delante. Ellos interpretaron su depresión como síntoma de necesitar un cambio serio. De alguna manera, a través del amor y la presencia de Dios y de sus amigos, salieron de ella con un nuevo entendimiento del pasado, un gusto nuevo por el presente y sus sueños nuevos para el futuro. La historia de Joe y Norma es nada más que la de muchas historias que nos muestran que la insatisfacción también puede ser un signo de esperanza. Más que un final, la depresión puede llegar a ser el principio. Sentirnos en el fondo puede llevarnos a una nueva altura. Janet Evans, la nadadora de 20 años que ganó 3 medallas de oro en Seúl durante los Juegos Olímpicos de 1988 y de oro y plata en 1992, lo explica así: ha habido tiempos malos y tiempos buenos, pero los tiempos malos hacen que los tiempos buenos sean mucho más buenos. Pregúnteles a Joe y Norma Foglio. Por un tiempo pensaron que nunca volverían a soñar. Cuando Nicky murió, comenta Joe, la aflicción y la culpa que sentí casi me aplastan. Estuve junto al féretro de mi hijo en la funeraria de San Diego, pensando por qué había muerto, en vez de que su padre hubiera muerto. Norma, Charlie y Joe estaban ahí. Nuestra desconsolada familia se encontraba rodeada por amistades que habían volado o conducido a través del estado y del país para acompañarnos en nuestro dolor. En el espantoso silencio de aquel instante acepta, oré desconsoladamente: Dios, dame otra oportunidad. Murmuré en voz baja: yo había fallado con Nicky. Quería compensar los tremendos errores que cometí durante su niñez y su juventud. Y aunque Joe y Charlie eran 2 adultos jóvenes que nos llenaban de orgullo, yo anhelaba otro hijo que tomara el lugar de Nicky. Apenas unas cuantas semanas después, dice Joe con entusiasmo resplandecido en sus ojos, presenté el plan de Amway a un joven marino que era miembro del grupo llamado Focas Marinas, valientes y rudos buceadores que vuelan por el mundo para hacer infinidad de cosas, desde rescatar rehenes de secuestrados terroristas hasta salvar a los tripulantes de un submarino hundido. Este primer joven foca corrió la voz sobre nuestro negocio
entre sus compañeros focas, sus esposas y amigos. En poco tiempo era yo padrino de todo un escuadrón de focas que eran tan altos, fuertes y guapos como había sido mi hijo Nicky. Cuando estaban financiera y espiritualmente arruinados, Joe y Norma Foglio tuvieron el valor y la sabiduría de empezar de nuevo. Hoy los Foglio son dueños de un próspero negocio con ingresos impresionantes. No solamente han recobrado todo lo que perdieron en la quiebra, sino que ganaron mucho más. Sus cuentas están cubiertas, tienen una hermosa casa en Coronado Case y están dando su tiempo y dinero para apoyar causas tan importantes como su iglesia y la marcha de los dieces. Y lo que es mejor, tienen una compañía de nuevos amigos. Como dice Joe, si mi coche no arranca, sé que con una llamada telefónica aparecerán cientos de amigos que he hecho en este negocio para llevarme a donde sea que debo ir. Y más crucial que todo, Joe logró realizar su sueño de tener otro hijo para reemplazar su amado Nicky. Y no solo uno, sino cientos de jóvenes focas navales y otras gentes jóvenes a quienes ama como si fuesen hijos propios. Cuando sus sueños no se mueren, cuando la depresión amanece sin futuro, recuerde a Joe y Norma Foglio. Unas cuantas semanas atrás, me dijo tristemente Norma, recibimos una llamada de Bill y Annie Symington, dos de nuestros amigos en este negocio. Su hijo sufrió un accidente de tráfico espantoso y se hallaba gravemente herido. Se estaba muriendo en un hospital de Phoenix. Joe corrió al aeropuerto de San Diego, relata ella, voló a Phoenix para estar con nuestros amigos en su momento de dolor. Poco después, cuando murió el hijo de los Symington, Bill llamó a Joe por el teléfono del coche y le preguntó sinceramente, ¿cómo lo encaraste tú? ¿Qué hiciste cuando te pasó a ti? Por un momento mi marido guardó silencio, tragó saliva y recordó su pena y sufrimiento. Entonces dijo simplemente, todo va a estar bien, Bill. Tú y Annie estarán bien. Las lágrimas llenan los ojos de Joe Foglio cada vez que lo recuerda. De repente comprendí cómo funciona, dice. En nuestros tiempos de sufrimiento, Dios nos prepara para ayudar a otros que encontremos por el camino. Cuando nuestros sueños mueren, Dios nos da fuerza para estar ahí ayudando a nuestros semejantes cuando ellos pierdan sus sueños. Estos son tiempos duros. Nuestros sueños se hallan amenazados por fuerzas que están más allá de nuestro control. A veces perdemos la batalla, pero juntos ganaremos la guerra. Con la ayuda de los demás aprenderemos a soñar de nuevo y entonces algún día, cuando menos lo esperemos, nos sorprenderá ver esos sueños hechos realidad.